y reflexionar entre todas y entre todos nosotros. Nosotros y nosotras desde Izquierda Unida entendemos que desde lo local se debe y se puede gobernar y gestionar, como así lo hacen los compañeros de ahora Madrid en Madrid, o desarrollar políticas desde la oposición, como lo hacemos ganar Torrejón, o si se puede en el Ayuntamiento de Torrejón, pues se puede hacer políticas y se deben hacer políticas donde se pueda plasmar nuestra identidad como partidos de izquierda, nuestra identidad como partidos transformadores, como partidos rupturistas, como partidos feministas y como partidos valientes y diferentes. Pero ¿qué pasa cuando se va en contra de la corriente dominante, en contra del pensamiento dominante, en contra del patriarcado, en contra del capitalismo? Pues que te expulsan, te ningunean, te pasan el rodillo, como pasa en Torrejón de Ardoz, por su mayoría absoluta, te apartan. Todo eso creo que muchas de las que estamos aquí nos suena bastante. Me atrevo a recomendaros, porque al preparar todo esto, pues da la casualidad que estoy leyendo este ensayo que se llama La expulsión de lo distinto, de Jung-Chul Han, que es un personaje, es un escritor de Corea del Sur, donde un poco reflexiona de todo esto, ¿no? A nivel individual y a nivel social, qué pasa en aquellas sociedades donde si eres distinta o distinto, qué es lo que es la norma, te expulsan. Y nos podemos sentir reflejadas y reflejados en muchos de estos planteamientos que hace este autor. Yo os lo recomiendo porque creo que es lo que nos pasa a aquellos partidos de izquierdas que queremos hacer otra forma de hacer política. Dicho esto, bueno, pues os voy a explicar un poco cómo es el planteamiento del acto. Por un lado, vamos a contar con dos intervenciones, que es la de Paco y es la de Carlos. Paco, que como sabéis es portavoz de Ganar Torrejón aquí en el Ayuntamiento, y Carlos Sánchez Mato, que es concejal de Hacienda y concejal concejal de Hacienda y concejal de La Latina y de Vicálvaro. Entonces, un poco queríamos explicaros y contaros, y eso lo van a contar mejor que yo, pues cómo desde aquí, que es un gobierno de derechas, de mayoría absoluta, que es creo que es el único de la Comunidad de Madrid donde la mayoría absoluta del PP es, salvo la zona norte, pero bueno, de esta parte sí que tenemos ese récord, ¿no? Pues este gobierno que asumió una deuda de 26 millones cuando entró en el poder, hoy en día pues tiene 142 millones de deuda, de endeudamiento tenemos, en realidad tenemos. ¿Qué pasa? Pues que Montoro, en vez de pues hacer unas políticas de restricción de gastos, como lo está haciendo con Madrid en este caso, pues lo que hace es facilitar más endeudamiento. De esta forma, pues tenemos una deuda que nuestros tataranietos podrán asumir. Entonces, como vemos, hay un doble rasero. Lo que queremos plasmar aquí es que hay un doble rasero, y dependiendo de aquellas personas que nos están gobernando, que en este momento pues es el capitalismo, los sistemas financieros, pues dependiendo de lo que les convenga, pues van a legislar a favor o en contra de, en este caso, nosotras, ¿no? como gestores de políticas diferentes para que esto pueda cambiar. Sin más, pues vamos a empezar por Paco, que nos va a contar un poco cuál ha sido la evolución de la deuda en Torrejón de Ardoz y cuáles son las políticas que vienen desde Montoro y de la comunidad autónoma con respecto a Torrejón. Bueno, antes de nada, primero quiero agradeceros a todas y a todos que han venido. Yo creo que es un acto sumamente interesante porque tratamos primero de hacer una comparación con el comportamiento del Ministerio
corresponde a mí, de lo cual es la realidad económica del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz, que desde luego nada tiene que ver ni como nos la pintan ni como nos la venden. Vuelvo a reiterar, gracias a todas y a todos por venir, muchas gracias también a las compañeras y compañeros de oposición, del grupo Si Se Puede, que estamos trabajando en pos de una convergencia y de una candidatura de unidad popular que yo creo que estamos todos convencidos de que va a ser la fuerza que gobierne este ayuntamiento para las próximas legislaturas. Bueno, y dicho esto, simplemente, bueno, yo quiero hacer un resumen muy corto, aunque esto daría pues para 2 o 3 días analizar en profundidad cuál es la realidad de la situación económica del ayuntamiento. Yo voy a hacer un resumen muy corto, aunque que se resume fundamentalmente en la moción que presentamos conjuntamente el grupo Si Se Puede y nosotros, Ganar Torrejón, en el último pleno. Y es la realidad de la situación económica del ayuntamiento, de la deuda del ayuntamiento. Para ponernos un poco en situación, pues podemos decir que en el año 2007, cuando entra a gobernar el Partido Popular en Torrejón de Ardoz, la deuda que tenía el Ayuntamiento de Torrejón era de 25.900.000 euros. Pero, además, se encontró con que en los saldos, en el banco, tenía unos saldos bancarios por encima de los 60 millones de euros. Total, la deuda era, digamos que había un superávit. Solamente en los 4 primeros años de legislatura, el Partido Popular pide 8 créditos por un importe de 55 millones de euros. La deuda en 3 años de 25 millones se va a 73 millones de euros. Cuando acaba la legislatura, la legislatura 2007 y 2011, pues que todo el mundo sabemos que fue la legislatura de nada más que información fraudulenta, porque nada se acercaba a la realidad. Cuando acaba esta legislatura, el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz cierra con estos 74 millones de euros de déficit, pero esa no era la verdad. Y no era la verdad porque al año siguiente, en el año 2012, comprobamos que el Ministerio de Hacienda tiene que rescatar al Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz con 70 millones de euros. Había 70 millones de euros en facturas escondidas en los cajones que salieron a reducir en el año 2012. De facturas de gasto corriente, de facturas de luz, de recogida de basura, de consumo de agua. Esas facturas se tuvieron que rescatar en el año 2012. En el año 2013 volvieron a rescatar al ayuntamiento con otros 30 millones de euros en facturas de esa misma legislatura. ¿Qué es lo que quiere decir un poco, por resumir? En la legislatura 2007-2011, el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz pide 150 millones de euros de crédito. Esos 150 millones de euros de crédito, a día de hoy, hay amortizados poco más de 20 millones, y los otros 120 se van a empezar a pagar en mayo del año 2020. Por 20 años de carencia, hasta mayo del año 2040 no se va a amortizar esta deuda. Esto, más que nada por situar, porque mucha gente dice, bueno, ¿para qué las cosas se están haciendo y el dinero alguien lo está pagando? No, el dinero, las cosas se están haciendo, pero el ministro Montoro, que es un poco lo que queremos aquí decir, el ministro Montoro al Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz le ha permitido aplazar la deuda para empezar a pagarla en mayo del 2020. La deuda que ha generado el Ayuntamiento de Torrejón, en este caso el gobierno del Partido Popular, en el año 2000, en la legislatura 2007-2011, hasta 20 años, y empezar a pagarla en vez de en el año 2017, como tenía que haber empezado, empezar a pagarla en mayo del 2020, cuando ya ha acabado la legislatura, y el que se encuentre ahí se va a encontrar con lo que se va a encontrar. Esto es importante decirlo porque, sobre todo en el mes de mayo de las próximas elecciones, cuando gane otro, o gobierne quien tenga que gobernar, pues la primera operación que va a tener que hacer es destinar 14 millones de euros anuales para pagar esta millonaria de deuda que han dejado estos en el año 2007. Además de todo esto además supuso un esfuerzo económico añadido al ayuntamiento, porque tuvieron que someterse a un plan de ajuste. ¿Y ese plan de ajuste en qué consistió fundamentalmente? El plan de ajuste consistió en que en Torrejón, todos lo conocemos, en el año 2012 y en el año 2013 nos subieron los impuestos un 65%. Torrejón de Ardoz, el recibo de la contribución, yo tengo aquí datos, el dato mío concretamente, para no poner ningún ejemplo, en el primer año se subió un 36% y en el segundo año un 23,5%. El impuesto de vehículos, por poner otro ejemplo, lo situaron en el máximo histórico que permite la legislación actual. No hay ningún pueblo ni ninguna ciudad de España
que cobre ninguna tarifa más alta de impuesto de vehículos que corresponde al otro. El impuesto de plusvalía nos ocurrió 3/4 de lo mismo. Y esa es una de las connotaciones. La otra connotación que fue, pues el Ministerio obligó al Ayuntamiento a que redujera el capítulo 1 y el capítulo 2 un 5% anualmente. ¿Esto qué suponía? Pues que el Ayuntamiento, ¿qué es lo que hizo? El capítulo 2 lo incrementó, como no era uno y otro, el capítulo 2 lo incrementa y el capítulo 1 lo reduce. El capítulo 1 son los gastos de personal. Ese capítulo 1 se reduce hasta un 30%. Han desaparecido las plantillas de parques y jardines, la plantilla de deportes, la plantilla de cultura. Todas esas plantillas han desaparecido en favor de privatizar y subcontratar todos esos servicios. Luego la otra cuestión más importante que ha habido, pues la gestión de una empresa estrella que se crearon ellos, la empresa municipal de la vivienda y suelo. El Ayuntamiento de Torrejón, en el año 2007, la primera decisión que toma, en este caso el gobierno del Partido Popular, es crear la empresa municipal de la vivienda y suelo. Dice que eso es una empresa que dice que gracias a esa empresa van a gestionar ellos toda la vivienda pública y con los beneficios van a construir edificios dotacionales y equipamiento para el municipio. Todo mentira. Todo mentira. La realidad ha sido que el Ayuntamiento de Torrejón ha cedido suelo a la empresa municipal de la vivienda por valor de 35 millones de euros y la repercusión que esto iba a tener en el Ayuntamiento era la construcción de los 3 edificios que se inauguraron en el año 2011. La Caja del Arte, el Polideportivo del Barrio Verde y la Comisaría de Policía Local. Esos 3 edificios, como anunció Pedro Royal en su época, anunció y además yo creo que lo tenemos por aquí, a bombo y platillo, en el año 2011, en la campaña electoral, todos recibimos esta revista que fue financiada por el Ayuntamiento de Torrejón, aunque aquí dice que ha sido patrocinada por la empresa Avico 21, luego diremos quién es Avico 21, pues esta revista nos decía que esos 3 edificios habían sido gratuitos para el Ayuntamiento de Torrejón. La sorpresa nos la hemos llevado en el año 2015, cuando después de las elecciones que vuelven a ganar, pues nos encontramos que han aparecido 3 facturas de 23.200.000 euros de estos 3 edificios. 23.200.000 euros. ¿Y cómo nos enteramos de eso? Pues nos enteramos porque primero tienen que hacerle un préstamo a la empresa municipal de la vivienda de 3.540.000 euros para que pague el IVA de esos edificios y segundo, porque se ven obligados a sacarlos a la luz porque lo tienen que contabilizar. Eso es un poco, a grandes rasgos, cuál es la situación económica. Todo esto tiene muchas más cuestiones que habría que debatir. Por ejemplo, esta empresa dejó de ingresar el IVA en Hacienda 3.540.000 euros que tenían que haber ingresado en el año 2010 y 2011, los ingresaron en el 2015 y el ministro Montoro no ha dicho ni media palabra. Les ha cobrado el recargo de los intereses por el delito fiscal que se cometió, eso lo hemos tapado. Nadie dice ni media palabra de eso. Hay otras cuestiones, el impuesto de actos jurídicos documentados. El Ayuntamiento le regala a la empresa municipal de la vivienda todas las parcelas para que construya viviendas de promoción pública. Pues ese impuesto lo presentan como exento. La empresa municipal de la vivienda no tiene que pagar. Se lo requiere la Comunidad de Madrid, recurren y de 4 millones de euros que tenían que pagar, la última sentencia que vino en julio o agosto del año pasado, pues le han condenado a pagar eso más las costas del procedimiento, casi 5 millones de euros. Como la MV no tiene dinero, el Ayuntamiento de Torrejón vuelve a salir al rescate y pone el dinero para pagar esos impuestos. Luego, ¿qué queréis que comentemos? Todos estáis viendo, todos yo creo que os estáis enterando de lo que está ocurriendo, pues, por ejemplo, con el tema de la enseñanza. El Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz, aquí en Torrejón de Ardoz se han construido 4 centros de educación en los últimos, desde la legislatura, desde el año 2007. Son 4 centros educativos, 3 son concertados y 1 público. Pero es que además se ha cedido terreno para, concretamente, el año pasado, y ya salió el concurso la semana pasada, otra cesión de espacio para construir otro colegio de educación especial, y también casualmente la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento del terreno de la Comunidad de Madrid y la Comunidad de Madrid ha impuesto que el colegio, el centro, tiene que ser concertado. Hemos cedido el terreno para una residencia de la tercera edad, concertada también, y para una residencia para gente de discapacidad también concertada. Las últimas adjudicaciones a la carta, pues la tuvimos el verano pasado. El Ayuntamiento de Torrejón construye
el aparcamiento de la calle Libertad, y ese aparcamiento de la calle Libertad lo saca a concurso para dárselo a los de siempre. Saca el de la calle Libertad, el de la Plaza España y el de la Plaza Mayor. Y la adjudicación que se da, el adjudicatario tiene que pagar, o sea, para centrarse un poco, tener un poco la cuenta de la vieja. Ese aparcamiento público, de cada 100 euros que recauda, 90 son para el concesionario y 10 para el ayuntamiento. Pero es que además el ayuntamiento tiene que asumir los costes de luz, de agua, todos los consumos, de tasas de vado, de contribuciones y demás. O sea, que es un regalo pues, de lo que hacen a la carta toda esta gente. Perdonad que es un poco atropellado todo esto, pero me gustaría, no sé, os vamos a entregar luego al final, o os daremos, si nos dejáis el correo, una moción en la que hemos planteado la situación de la deuda, que hemos planteado junto con el grupo Si Se Puede, y ahí vais a ver exactamente cuál ha sido la trayectoria de la deuda desde el año 2007 para acá. Ahora mismo la situación que hay es que todo el mundo, nadie es consciente de lo que ocurre, porque la deuda está aplazada hasta el año 2020, y cuando en el año 2020 haya que empezar a amortizar eso, el que se encuentre la tostada será que tendrá que ver. Pues permite que se endeude este gobierno. Y si yo ahora os digo que 2.000 millones menos de deuda, la administración que más ha reducido la deuda desde el 2012, que hay un superávit de 1.000 millones aproximadamente cada año, y que esto ha supuesto, entre otras cosas, el aumento de la inversión en servicios sociales en el Ayuntamiento de Madrid, pues ese ha sido el equipo de Carlos, su equipo, él a la cabeza, pero con un equipo brillante de personas que han sido valientes a la hora de plantear este tipo de políticas. Él nos va a contar cómo ha sido un poco la trayectoria y las consecuencias que este tipo de acciones ha tenido. Entonces, cuando quieras, Carlos. Pues muchas gracias. En primer lugar, agradeceros, Silvia, Paco, a todos los compañeras, a todos los compañeros que estáis hoy aquí, que no es muy habitual encontrar a gente dispuesta a hablar o a escuchar de esa árida materia económica un viernes por la tarde. O sea, yo también pensé, lo miré bien y dije, ¿de verdad quieren las compañeras y los compañeros que hablemos de estas cosas? Y afortunadamente todavía hay gente pues, muy sensible a estos aspectos que ya digo que pueden ser áridos, y vamos a intentar convertirlos en que no lo sean, ¿no? Y sobre todo en relacionarlos con la vida de la gente, que al final cuando convertimos en algo no asequible la economía, no es más que una forma de intentar utilizar jerga para que nos lo dejéis a los técnicos, y entonces ahí es donde empiezan los problemas. La economía, si no somos capaces de acercarla a la vida de la gente que no tiene por qué tener ningún tipo de conocimiento específico de esta materia, desconfiar de quien no lo cuenta con suficiente sencillez, porque no sería trigo limpio, si me permitís la expresión. Pues después de los agradecimientos, decir que evidentemente la situación que se produjo después de 2015, en la que grandes ciudades fueron perdidas por la derecha económica y política a nivel de gobiernos municipales, ha dado lugar a una situación bastante peculiar, ¿no? Y es la necesidad que ha tenido en este caso el Partido Popular en el gobierno central de utilizar algo que se le da muy bien, esas dos varas de medir que perfectamente has indicado, Silvia, en tu exposición, y que bueno, también Paco ahora cuando daba datos muy concretos de esta ciudad de Torrejón. Yo os voy a contar de lo que nos sentimos orgullosos y orgullosas en el equipo de gobierno, y en concreto de quienes desde Izquierda Unida, participando en esta candidatura Unidad Popular, entramos en un momento además convulso y complejo para nuestra organización. Si os contara, bueno, no hace falta contar lo que supuso, pero en ese momento creímos en que tenía todo el sentido del mundo. Utilizábamos en esos mítines iniciales de las primarias el hecho de, hablábamos de teñir de rojo la candidatura de Ahora Madrid, con todo el respeto y el cariño para nuestros compañeros y compañeras de otras formaciones políticas o de los movimientos sociales. Entendemos que tenemos algo que aportar interesante, y no solamente de tradición histórica, sino también de posición ideológica a la hora de enfrentar las limitaciones legales que en este momento existen para que se pueda ejercer de manera clara la autonomía local, la autonomía municipal, que por cierto está recogida y teóricamente blindada en la Constitución española, que yo personalmente y políticamente quiero acabar con ella cuanto antes.
Pero es que esa Constitución dice en el artículo 140 que tenemos la posibilidad de hacer lo que no nos dejan hacer, ¿vale? Así, eso para empezar. Lo que yo creo que, de verdad no lo veáis como soberbia, porque es verdad que es un tema de equipo, y de equipo que va más allá de lo que es la ciudad de Madrid. Yo formo parte de en este caso, es un orgullo servir a Izquierda Unida como en la Dirección Federal, encargado de las políticas económicas, y lógicamente lo que hemos hecho ha sido poner en práctica, en pequeñito, porque Madrid no deja de ser una ciudad, sí, la más grande, pero en pequeñito con respecto a todo el presupuesto de las administraciones públicas, algunas de las recetas que siempre bueno, pues nos han retado a poner en funcionamiento, y hemos demostrado en 2 años y medio lo que podríamos hacer con otro tipo de responsabilidades todavía en mayor escala o mayor nivel. Y desde luego no me oiréis presumir de lo primero que ha dicho Silvia, y lo ha dicho bien, pero de reducción de deuda, porque nuestro objetivo no es la reducción de deuda. Fijaros, como fuerzas políticas a la izquierda del Partido Socialista, nuestro objetivo no puede ser, en primer lugar, incrementar, reducir la deuda. No es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es fortalecer los servicios sociales y incrementar el gasto público precisamente para reducir los enormes desequilibrios y desigualdades que en una ciudad como Madrid, y estoy seguro que en una ciudad como Torrejón, existen. En Madrid no da igual nacer en los barrios del sur que en los barrios del norte. No da igual, pero es que no es una frase hecha, es que lo podéis ver en las propias estadísticas de la esperanza de vida. La gente no tiene los mismos riesgos ni los mismos servicios públicos. Y precisamente a eso es a lo que venimos. Imaginaos que para eso hubiéramos necesitado incrementar la deuda. Lo defiendo. Defiendo, y fijaros, cuando estamos planteando que ahora es el momento de que arranquemos a la derecha la Comunidad de Madrid, es que imaginaos que para mejorar la educación y la sanidad pública en la Comunidad de Madrid tenemos que incrementar la deuda. Ningún problema. Para eso sí, pero no para lo que ha hecho esos incrementos de deuda el Partido Popular, por ejemplo, en Torrejón. Fijaros, los que son los defensores de la estabilidad presupuestaria, los que dicen ser paladines de la defensa del equilibrio de los presupuestos, no han sido capaces jamás de cerrar un presupuesto con equilibrio presupuestario. Los que presumen de ello. Rollán, por ejemplo. Montoro, por ejemplo. Montoro se cabreaba en una reunión, y ahora no me importa contar en público, le comentaba, señor Montoro, usted 0 de 18. 18 presupuestos, jamás ha liquidado no con superávit, con equilibrio. Nosotros, en Madrid, 2 de 2. Pero no presumimos el hacer ese presupuesto y tener un superávit y reducir la deuda. Presumimos de que en estos 2 años el gasto social, mal llamado gasto social, lo digo para que nos entendamos, le llamamos nosotros y nosotras inversión social, ha crecido un 73%. De eso sí presumimos, del 73%. Y tendría que haber sido más, porque no hemos reducido en estos 2 años y medio los desequilibrios profundísimos que todavía siguen existiendo en Madrid. Quedan enormes retos. Tendríamos que haber incrementado muchísimo más del 73%. La inversión en infraestructuras, en este caso no en macroinfraestructuras para Madrid, sino en múltiples, en miliadas de proyectos, más de 800 proyectos ahora mismo, que son reformas de centros de mayores, construcción de centros de mayores, escuelas infantiles públicas, actuaciones en centros culturales, en bibliotecas, mejoras de los coles, todo eso repartidito. No en una gran infraestructura, no hemos hecho otra M30, que así está, entenderme, chupado, invertir mucho dinero. Bueno, pues la inversión un 103% de incremento con respecto al último ejercicio del Partido Popular. Y después de eso tenemos superávit de más de 1.022 millones de euros y hemos reducido la deuda, no 2.000, en el momento actual 2.450 millones de euros, el 42% de la deuda que nos encontramos. Del código completo sí me siento orgulloso, compañero, claro que me siento orgulloso. Me siento orgulloso de haber hecho eso en unas circunstancias en las cuales a lo que nos empujaba la Ley de Estabilidad Presupuestaria y el Ministro de Hacienda era a que lo que hiciéramos en el primer momento en el que accedemos al área de gobierno de Economía y Hacienda, un recorte del 16%. Eso es lo que yo me encontré en la mesa el primer día.
esos desequilibrios, esas necesidades y al mismo tiempo una obligación de hacer un recorte, en este caso, de aproximadamente unos 200 millones de euros en el 2015. Y permitidme la broma y el chascarrillo. Para una vez que nos toca gestionar la economía y la hacienda de una gran ciudad, a mí, yo no me iba a ver en otra. Llegar para recortar, pues para eso creo que no nos eligieron los madrileños y madrileñas. Aunque no ganáramos las elecciones, porque os recuerdo que no la ganamos, la ganó la presuntamente descubridora de la Gürtel, Esperanza Aguirre. ¿Vale? Ella ganó las elecciones, pero no fue capaz de tener una mayoría por poquito. ¿Vale? Y cuando en este caso se produce la investidura de Manuela Carmena y me encomiendan el área de Economía y Hacienda, entiendo que la voluntad mayoritaria de la Ciudad de Madrid no es hacer recortes para generar todavía más superávit del que hemos generado y dejar los desequilibrios territoriales existentes en Madrid, los graves problemas sociales, para otra legislatura. Y hemos abordado la actuación, pero no de manera, bueno, pues también, permitiendo utilizar el término, kamikaze o insumisa. No hemos planteado, nos saltamos la ley. Hemos actuado conforme a la ley de estabilidad presupuestaria, buscando los resquicios que esta ley tiene, mal confeccionada, para poder realizar nuestras políticas. En lo que personalmente me siento comodísimo y políticamente todavía más, que es cuando una ley es injusta, no tengo por qué obedecerla. Y lo digo de manera pública, lo digo porque si no fuéramos de esa manera, pues no formaríamos parte de lo que es bueno, pues los movimientos políticos y sociales que de verdad transforman la sociedad. Y si una señora que algunos y algunas todavía recuerdan el nombre no hubiera dicho no me levanto del asiento, hoy todavía habría leyes de segregación racial en Estados Unidos. Y dijo que no se levantaba y no se levantó. Por lo tanto, defiendo la insumisión, pero no hemos hecho eso. Por los equilibrios de fuerzas, por la correlación propia interna de nuestra confluencia y porque utilizamos otra estrategia, que fue buscarle las vueltas a la ley. Y se las encontramos, compañeros y compañeras. Y el problema, entendedme de forma irónica, es que se la hemos encontrado y, como de manera informal decían, nos has hecho otra vez el trigger. Hombre, pues yo poco de trigger, porque soy además poco hábil manualmente, pero sí hemos buscado la fórmula para hacer una interpretación concreta de la regla de gasto que ha validado hasta la Comisión Europea, cosa que le ha fastidiado mucho al gobierno español, porque hasta la Comisión Europea, y no sé si tocar madera, porque es que estaba hablando de enemigos de clase personales, o sea, yo no me siento bien con el señor Moscovici, que es el comisario de Asuntos Económicos, ni con nadie de esa Comisión Europea. Y sin embargo, no sintiéndome cómodo, han sido más progres que el gobierno del Partido Popular. No porque ideológicamente lo sean, sino porque inicialmente se establecieron una serie de normas que, sabéis todos y todas, que culminaron con la modificación del artículo 135 de la Constitución. Ese artículo, que muchas veces lo señalamos como el responsable y el culpable de todo lo que nos está pasando en este tipo de materias presupuestarias, me atrevo a deciros que no es el culpable. Yo quiero abolirlo también, junto con el resto de casi todos los artículos de la Constitución, pero no es el problema, porque si vosotros miráis el artículo 135 tal y como lo han modificado y miráis el apartado 3, veréis que en el momento actual, en un momento de recesión económica, con una tasa de paro en el Estado español que duplica la de la Unión Europea, ese artículo puede ser perfectamente interpretado como lo interpretamos nosotros. Cogeros redes sociales, buscar el 135 apartado 3, a ver si lo que estamos haciendo nosotros tiene sentido o no. Cuidado, sentido dentro de la Constitución. Ya digo que personalmente esa modificación del 135 me hizo salir a la calle en agosto, hace un calor de la hostia. Entonces, aún así, incluso con el artículo tal y como está, podemos hacer políticas que superen lo que la ley de estabilidad presupuestaria que cuelga de ese artículo plantea. Y la ley de estabilidad presupuestaria, que esa ya no le podemos echar la culpa al Partido Socialista, se la tenemos que echar al Partido Popular, porque fue en 2012, ya con el gobierno de Rajoy, plantea una ley de estabilidad presupuestaria que dejó cabos sueltos sin normativizar. ¿Cuál? Pues concretamente uno que es lo de la regla de gasto.
indica determinadas cosas en la ley de estabilidad presupuestaria, que por ejemplo Torrejón se las salta todas, ¿vale? Deuda. Madrid se la saltaba y en el momento actual no, porque nosotros lo que hemos hecho es, en vez de incrementar deuda, bajar la deuda. Tema de déficit. Torrejón incumple, Madrid incumplía y desde que llegamos nosotros no incumple. Tiene superávit, no solamente no tiene déficit. Claro, la ley de estabilidad presupuestaria, etimológicamente, ¿qué pensáis que puede querer decir? Porque estabilidad presupuestaria no creo que sea que estabilidad presupuestaria es algo para Madrid que tiene que tener superávit presupuestario. Estabilidad es no tener más gastos que ingresos. Sin embargo, a Madrid le han rechazado el plan económico financiero que hemos presentado, el último, bueno, nos han rechazado todos, ¿no? hasta que volaron mi cabeza, ¿no? Pero los planes económicos financieros nos han rechazado con argumentos como los siguientes. El superávit que plantea Madrid se ha reducido con respecto a la previsión que tenía el Ministerio de Hacienda. Solo es de 800 millones de euros. Eso no está en la ley de estabilidad presupuestaria, por más aborrecible que sea la ley. La ley de estabilidad plantea que no puedes tener déficit por encima de una cantidad. No que tengas que tener 1.000 millones o 2.000 millones de euros de superávit. No lo plantea. Sin embargo, esos elementos le permiten al gobierno del Partido Popular utilizar algo que es poco compatible con el Estado de Derecho. Se llama arbitrariedad. El hecho de que no venga en la ley le deja carta blanca para hacer de su capa un sayo, que decía mi abuela. O sea, hacer lo que le da la gana. En esa situación, los herederos de Franco se sienten comodísimos. Se sienten comodísimos los que de democracia entienden lo justito. Y precisamente lo que mejor les viene es tener las manos libres, por ejemplo, para ajustarle las cuentas a quienes demuestran que las políticas alternativas dan resultado. Y que se puede tener incrementos tan sensibles como los que os he citado del gasto público al mismo tiempo que se reduce la deuda y se tiene superávit fiscal. Y que en vez de pagar, como pagaban ellos las facturas, a una media de 284 días, ahora se pagan a 19 días. ¿Mejoren eso, señores del Partido Popular? No lo pueden mejorar. Pero cuando no lo pueden mejorar, el tema es que utilizan, pues eso, toda su artillería pesada para intentar acabar con algo que puede llegar a suponer un mal ejemplo. Imaginaos que cunde o prende la mecha de que se pueden hacer políticas diferentes y que en vez de arruinar a los ayuntamientos, a las comunidades autónomas o al gobierno central, pues una política diferente desde esas otras instituciones que no están gobernadas por la izquierda podría desmontarles el chiringuito. Claro, aquí no hay milagros tampoco, ¿eh? Estamos dentro del sistema capitalista, estamos dentro del marco legal profundamente hostil que tenemos en el Estado español. Incluso con ese marco legal hostil que hay que cambiar, incluso con ese marco, hay una diferencia sensible en cómo actuamos unos y cómo actúan otros. Por ejemplo, en el IBI, después de que Gallardón, otro que igual que Royán, siempre se les llena la boca de que lo que tienen que hacer es bajar impuestos, pero cuando están gobernando lo que hacen es, en el caso de Madrid, triplicó el IBI. Así, triplicar, o sea, multiplicar por 3. Nosotros el primer año bajamos el 7% del IBI. No porque a mí me guste bajar el IBI, además con la configuración del IBI, sino porque era una forma de demostrar lo siguiente: le bajamos el IBI el 7% a todos los inmuebles residenciales. Sabéis, o no sé si sabéis, que la ley que regula el IBI no permite el hacer discriminación entre los diferentes valores catastrales. Cuando le bajamos el 7% del IBI, le bajamos en Madrid unos poquitos euros al de Usera, que tiene un piso pequeñito o grande, pero con un valor catastral bajo, y le bajamos muchos euros a un piso en el barrio de Salamanca. Y eso es profundamente regresivo, y me avergüenzo de eso. Me avergüenzo desde el punto de vista que no puedo cambiar esa ley. Ojalá algún día tengamos capacidad de cambiarla. Pero eso es una política regresiva y afecta, en este caso, a un montón de gente. ¿A cuántos? Al 99% de los recibos. Exactamente el 99,3% de los recibos. ¿Qué hicimos? Cogimos los inmuebles que no son residenciales, los que no son pisos, los que se dedican a actividades económicas,
Y ahí la ley sí permite que los valores catastrales más elevados se les pueda poner un tipo más alto. Eso no afecta al comercio de barrio, eso no afecta a la pequeña pensión de Madrid, afecta al hotel Ritz y al Corte Inglés. Exactamente unos 2.800 recibos, el 0,3% de los recibos de Madrid. A esos le subimos el IVA, entre el 7 y el 9%. ¿Sabéis el resultado combinado de bajarle el IBI al 99,3% de los señores y señoras que pagan IBI y subírselo al 0,7%? Pues que recaudamos 100 millones de euros más al año. Pero no es milagro, es que estamos subiendo el IBI a muy poquita gente que tiene un patrimonio enorme, que tiene unos valores catastrales en los inmuebles que tiene brutales. O sea, bueno, o estadios deportivos que no hace falta que os diga de quiénes son, ¿vale? Estamos hablando de muy poquitos recibos, pero que tienen un valor patrimonial enorme, por lo tanto, la subida a ellos les supone claramente o le supone a Madrid, incluso bajándole a la inmensa mayoría de los que tienen inmuebles en Madrid, supone una subida fiscal. Pero claro, una subida fiscal solamente para el 0,3%. No veréis esto reflejado en los grandes medios de comunicación. Parece que nosotros habíamos actuado como actuó la derecha anteriormente. Y solo le subimos, ya os digo, al 0,3%. Y el resultado fiscal es el que os he comentado. Imaginaos si tenemos el boletín oficial del Estado del impuesto sobre sociedades. Imaginaos si mi compañero, amigo, mi coordinador federal, Alberto Garzón, le mete mano, valga la expresión, al impuesto sobre sociedades o al impuesto sobre patrimonio, que estamos perdonando en la Comunidad de Madrid, bueno, lo está haciendo Cristina Cifuentes, 700 millones de euros anuales a 800 familias. De ese orden se estima. 700 millones de euros de regalo fiscal. Si sumáis los años que lleva haciendo ese regalo fiscal, os explicáis una parte importante del incremento de la deuda de la Comunidad de Madrid. Es una absoluta vergüenza. Una vergüenza porque ese tipo de favores los pagamos todos y todas. Los pagamos todos y todas en forma, ya no voy a pensar en corrupción, en forma de servicios públicos deteriorados. Esa es la realidad. Claro, cuando demostramos que hay alternativa fiscal y de gasto público a las políticas del Partido Popular, pues utilizan lo que os comentaba antes, la arbitrariedad. ¿La arbitrariedad qué quiere decir? Que mientras Jaén no presenta ni siquiera un plan económico-financiero para ser rechazado y se convierte en un ayuntamiento al que no intervienen, pues a Madrid no solamente nos intervienen las cuentas, sino que además nos dicen que o actuamos de una determinada manera y además hay alguna persona que es molesta por el camino, o la Ciudad de Madrid pasará a ser, digamos, bueno, pues el nuevo Sarajevo en épocas malas, ¿no? O sea, prácticamente eso. De hecho, el Ministerio de Hacienda, el año pasado, en el verano, lo que hizo fue dar una orden de paralización a través de delegación de gobierno de 577 horas. De 577 actuaciones que eran desde arreglar aceras hasta hacer accesibles colegios, hasta comprar autobuses o poner desfibriladores en los mercados municipales. Fijaros el amplio abanico de cosas que paralizó la delegación del gobierno y el Partido Popular, con el silencio culpable de Ciudadanos. Y todo eso para gastarnos dinero que no teníamos que ir a pedir prestado a los bancos. Era dinero que tiene el Ayuntamiento de Madrid en las cuentas bancarias. No tiene que ir a pedirlo prestado. ¿No les parece suficiente el hecho de bloquear las inversiones? Tenían que obligarnos a que aprobáramos un plan económico financiero. Y como os dije, si en mayo de 2015 no nos apetecía, es broma, no es un tema de apetencia, pero lo estoy diciendo de manera irónica, ponernos a hacer recortes, 2 años y medio después, demostrando esto que os estoy comentando, pues menos todavía. Ni Izquierda Unida, ni ninguno de nosotros ni nosotras, pues estamos ahí para hacer las políticas de la derecha. ¿Que quiere hacer políticas de derecha? Que vengan y las hagan ellos. Que vengan y las hagan ellas. Nosotros, nosotras,
no hemos venido a hacer esas políticas. Por lo tanto, pues hemos rechazado aprobar ese plan económico financiero y el posible presupuesto de recortes, y normalmente cuando te mantienes inflexible en los principios, eso normalmente te cuesta metafóricamente, y espero que solo sea así, la cabeza. Y encantado de que así haya sido, porque yo creo que hemos tenido la oportunidad en estos 2 años y medio de demostrar que las alternativas desde el punto de vista tangible existen, incluso en un ámbito tan complejo para poder innovar demasiado como es el municipal, que tenemos muy poquitas cosas para poder demostrar que hay alternativas. No tenemos capacidad de poner impuestos, son cosas muy reducidas, pero hemos hecho alguna más de la que os he comentado. En la línea, por ejemplo, de cambiar el índice de calles y hacer que se redistribuya el pago. No recaudamos más por impuestos a actividades económicas, pero se recauda de manera diferente. Paga menos ahora un bar en Vallecas que antes, y paga más uno en la calle Salomón. Están enfadados claro, están enfadados porque dicen, claro, estos grandes propietarios dicen que, claro, que no es muy justo lo que he hecho, que era mucho mejor repartir entre todos. Pero ¿sabéis lo que pasa? Que lo que existe en la sociedad actual, por múltiples motivos, por el sistema que tenemos y en el que vivimos, es que no somos iguales todos y todas. Por lo tanto, repartir la misma cantidad a todos y todas, eso no es justo, por lo menos desde nuestra óptica. Por lo tanto, cuando tenemos responsables de gobierno, no podemos actuar según su justicia, podemos actuar según la nuestra. La nuestra es de redistribución. Y claro, eso toca la propiedad. Y fijaros que no hemos planteado políticas de verdad, pues las que ojalá tengamos algún día capacidad de poder hacer. Estoy absolutamente convencido y tendremos la oportunidad. Pero no estamos hablando de socialismo real, estamos hablando de planteamientos bastante más sencillotes. Estamos hablando de que cuando generamos superávit, por el artículo 140 de la Constitución nos lo podamos gastar en mejorar la vida de nuestra ciudad y no dedicarlo a amortizar de manera anticipada la deuda más de la que ya estamos anticipando. Encima, además, porque es algo absolutamente ineficiente desde el punto de vista económico. Fijaos, con esto acabo, que yo ya que yo soy capaz de hablar horas y horas fijaros porque además es ineficiente el que amorticemos todavía más deuda de la que ya amortizamos. Porque los expertos gestores, vuelvo a utilizar la ironía, del Partido Popular, se les ocurrió una idea muy brillante en 2011, cuando los tipos de interés estaban bajando y prácticamente en el 1% en ese momento, se les ocurrió contratar unos swap financieros. Son, en este caso, para que nos entendamos todos, unos seguros de crédito. Esos seguros de crédito lo que hacían era garantizar y brindar al menos un 5,5% para las entidades bancarias. ¿Quién no lo hubiera hecho? ¿Quién no lo hubiera hecho? Con los tipos al 1, firmar un fijo del 5,5%. Seguro que cualquiera de vosotros lo habéis firmado. Claro, lo que ocurre es que estamos hablando de estos expertos gestores que le metieron un puyazo a las cuentas públicas del Ayuntamiento de Madrid que nos está suponiendo 70 millones de euros anuales de sobrecoste. 70 millones de euros por firmar un seguro que, para que nos entendamos todos, es como si ahora contratamos un seguro en Torrejón, desde la administración pública, para que el suelo no caiga, para que el cielo no caiga sobre nuestras cabezas, como los galos, Gasteles y Obeles. O sea, por un posible fenómeno que se puede dar, que el cielo se nos caiga encima, contratar un seguro por eso y pagar 70 millones de euros. Se ríen de vosotros las compañías de seguro, pero lo cogen. Si queréis, lo que pasa es que nadie contrata eso. El Partido Popular no contrata eso, pero contrata con los tipos al 1 un fijo del 5,5. Y nos lo estamos tragando. ¿Qué pasa? Que si nosotros amortizamos ahora esa deuda, además la hemos amortizado y tenemos que seguir pagando los swaps. Sí, porque los swaps van adosados a los préstamos. Y los que nos los vendieron nos piden ahora un rescate. Porque eso es una cosa muy golosa. Quien lo tiene es como si tuviera oro. Entonces nos piden, nada, 450 millones de euros por el rescate de los swaps. O sea, fijaros la incoherencia. Nos está pidiendo Montoro que no gastemos. Y si gastamos, si no gastamos y le hacemos caso y amortizamos la deuda, tenemos que incurrir
en un coste extraordinario de 450 millones de euros que computa efectos de regla de gasto. O sea, que incumpliremos la regla de gasto por pagar una indemnización a las entidades financieras. ¿Alguien lo puede entender? Pues sí se puede entender. Se puede entender porque no se trata de otra cosa. En primer lugar, de que están sirviendo a sus amos, ¿vale? A los amos que son a los que han rescatado. ¿Os acordáis eso de el rescate bancario no costará ni un euro? 60.000 millones de euros van. O sea, ni un euro, 60.000 millones de euros. O no habrá dinero público para el rescate de las autopistas. ¿Vale? Pues ahora, nada, dicen que 2.000 millones, me juego lo que queráis con vosotros a que no baja de 4.000 millones de euros el rescate, por la responsabilidad patrimonial de la Administración del Estado. Si lo han dicho los concesionarios, esto os va a salir al menos por 4.000 millones de euros. Apuntaros la cifra, que esa es la que nos costará. Bueno, pues esos lo que plantean es aparentes rescates a las entidades locales para que finalmente nos termine saliendo esto a precio de oro. Y encima además, utilizando algo que es, bueno, pues que para los que tenemos una cierta soberbia, yo reconozco que la tengo, digo, oye, por favor, si nos vais a ganar, curraros las leyes. O sea, las leyes es vuestro campo, ¿no? Bueno, también es nuestro, porque hemos demostrado que tenemos capacidad de, sin incumplirlas, hacerles el lío. Bueno, pues podrían haberse currado las leyes para impedirnos hacer lo que hacemos. Y no lo han hecho. No lo han hecho porque les permite lo que os comentaba antes, la arbitrariedad. Dejar a Jaén o dejar a Torrejón y fastidiar a Madrid. ¿Y de qué depende de eso? Pues del proyecto político que tengan. No pueden permitir que nos salga bien. Porque entonces se mostraría, en primer lugar, ante el conjunto de la sociedad, que más allá de trajes de Reyes Magos o de titiriteros, hay otra forma de gestionar las cuentas públicas en este país. Y que cuando nosotros y nosotras entramos en las instituciones y las gobernamos, hay una diferencia sustancial con respecto a los que, ya digo, se convierten aparentemente en paladines de la estabilidad presupuestaria y han sido incapaces de gestionar las cuentas de todos con un mínimo de criterio y de rigor. Entonces, creo que hemos dejado bastante claro en la ciudad de Madrid que hay alternativa, pero no solamente en Madrid. Hay muchísimos compañeros y compañeras que están trabajando en situaciones muchísimo más complicadas, con menos focos de visibilidad, pero que merecen todo nuestro aplauso. A lo mejor han tenido la fortuna de que, como nos hemos convertido nosotros en el Pim Pam Pum, pues han podido hacer incluso alguna cosa más. Pero os puedo asegurar que bueno, pues que no estamos hablando de algo que puedan acallar o agostar o eliminar simplemente cobrándose una pieza como pueda ser yo. Si aquí hay una marea imparable y van a ser absolutamente incapaces de evitar, bueno, pues ocultar la absoluta inoperancia de su gestión. El señor Rajoy dijo, cuando tenía el Estado español, el conjunto de las administraciones públicas, casi 700.000 millones de euros de deuda pública, y estaba gobernando Zapatero, en el último mes dijo que era una deuda insostenible, que era una deuda absolutamente vergonzosa en importe. Bueno, nos hemos pasado de 700.000 a 1,1 billones. O sea, nos ha colocado 400.000 millones de euros de deuda adicional y, oye, está tan pancho. Y claro, aprovechándose de la no movilización, aprovechándose de unas circunstancias muy determinadas. Pero lo que digo es que todo esto, espero que, como gota malaya, termine dándonos argumentos suficientes para convencer a la gente de que eso no es inevitable. Quiero decir, que nos gobierne la derecha no es inevitable, depende de nosotras y nosotros.